Una prensa de banco profesional puede costar una fortuna. Si estás cansado de improvisar para sujetar tus piezas, necesitas esto. Hoy te vamos a enseñar cómo fabricar una prensa totalmente funcional, robusta y con materiales que probablemente ya tienes en tu taller, para que puedas hacerla hoy mismo sin gastar de más. Quédate porque te damos el paso a paso desde el mecanismo de presión hasta el montaje final. Arrancamos con un cuartón de chanú para el tren principal. Elegí esta madera porque es más pesada, dura y nos da la estabilidad que una prensa real necesita. Lo cortamos a 31 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho y 4 de grosor. Un buen lijado y queda listo. Para evitar el trabajo de hacer una zanja en la madera por donde pasa la varilla roscada, usa este hack. La solución es simple. Cortamos 2 listones de pino fino y los integramos como base al cuartón. Aplicamos pegante, perforamos y avellanamos, para que los tornillos queden perfectamente escondidos. Damos forma al cuerpo usando pino, una madera fácil de trabajar, pero muy estable. Necesitamos 2 piezas laterales con estas geometrías: 15 centímetros de alto, 8 centímetros de ancho en la base, 9 centímetros en el lateral y 4 centímetros de pestaña en la parte superior, y de grosor 2 centímetros. A continuación, trazamos 2 piezas de 12 centímetros de ancho en la parte inferior, 15 centímetros de alto en un lateral, 9 centímetros en el otro lateral y una pestaña de 4 centímetros.
Ojo a este detalle. Las pestañas superiores son las que nos darán el agarre final. Luego procedemos a cortar las piezas. Cortes precisos son la clave. Si quieres hacer tu propia guía de caladora como esta, aquí arriba te dejo el video con el paso a paso detallado para que la construyas tú mismo sin complicaciones. Un detalle importante es la base. Medimos una tabla de 28 por 21 centímetros. Para el diseño trasero, usamos un objeto circular como guía para trazar una curva. Recortamos y damos forma para que la prensa sea más ergonómica. Recuerda que estas medidas son solo una base, pero lo bueno de este proyecto es que puedes ajustarlas a tu gusto según lo que necesites en tu taller. Continuamos cortando la base para la platina metálica, donde van las tuercas de guía para la varilla. Marcamos el centro para alinear bien la platina.
Alistamos las tuercas y pegamos cinta para marcar su centro, de modo que queden bien alineadas. Usamos un juego doble de tuercas para darle un soporte total tanto a la entrada como a la salida. Esto evita que la varilla baile y distribuye la presión de forma uniforme. Marcamos el centro exacto con cinta para que quede alineada con la varilla roscada y procedemos a atornillar. Aquí un detalle importante. Si no tienes soldadura, no te preocupes. Puedes usar pegante instantáneo con bicarbonato de sodio para fijar las tuercas a la platina. Esta combinación crea una reacción química que endurece como la roca y es más que suficiente para resistir el trabajo pesado. Ahora vamos a trabajar en lo que yo llamo el tren central. Trazamos una línea por todo el centro de esta pieza porque de una alineación perfecta depende que el tornillo corra sin esfuerzo. También trazamos el centro de la base y los límites para fijar las piezas del cuerpo de la prensa. Con la ayuda de pegante instantáneo, pegamos las piezas laterales. Un truco que les recomiendo, usen cinta enmascarar en el larguero antes de armar. Esto nos deja esa holgura mínima necesaria para que la prensa deslice suavemente, pero sin tambalearse. Ahora marcamos por debajo de la base y perforamos para reforzar las piezas laterales con tornillos. Fijamos las piezas delanteras al tren central, siguiendo el mismo proceso, pegante, perforación y avellanado.
También aplicamos lija para quitar asperezas. De esta forma los tornillos quedan escondidos, dándole a nuestra prensa un acabado limpio y profesional. Luego medimos unos trozos de madera para llenar los espacios entre las tapas laterales del cuerpo. Y procedemos a cortarlos. Pegamos el primer trozo en el frente del tren con pegamento para madera. Ahora cortamos el segundo trozo que llenará la parte trasera del cuerpo. Ponemos una lámina de caucho para dejar holgura, esto para que el tren deslice fácilmente, y procedemos a pegar el relleno. Ahora trazamos para cortar los sobrantes de madera. Ya que está conformado el cuerpo, usamos tornillos para reforzar los rellenos. Avellanamos, lijamos y atornillamos. Ahora preparamos la pieza que va en el frente del tren. Y usamos un marcador para saber dónde perforar el orificio por donde pasará la varilla. Ojo a este detalle. Para las mordazas, que son las que reciben todo el castigo, elegí nogal. El nogal es una madera noble y muy dura que nos asegura que la prensa no se deforme con el tiempo.
Las cortaré de 14 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Avellanamos y atornillamos. Ahora procedemos a instalar la tapa frontal del tren. Luego pasamos al mecanismo de fuerza con una varilla roscada de 3/4. Normalmente aquí tendrías que perforar la varilla para meter un pasador, pero hoy vamos a usar un camino más inteligente. Vamos a fijar la tuerca a la varilla usando pegante instantáneo y bicarbonato de soda. Queda ultra resistente y así evitamos romper brocas. Agregamos una arandela y en el otro extremo también una tuerca y otra arandela. Para el mango reciclamos una pata estándar de mueble. La cortamos y la perforamos para insertar nuestra varilla de 3/4. Es una forma económica de tener un agarre ergonómico y profesional, sin gastar un peso. La introducimos y fijamos con una tuerca y una arandela y apretamos. Luego metemos otra varilla que nos servirá como volante, con sus tuercas de seguridad. Y cortamos el sobrante de la varilla. Para darle un acabado más limpio, integramos estas 3 tapas en la parte trasera y superior. Esto es opcional y queda totalmente a su criterio, pero le da mucha más presencia al diseño. Necesitamos estas medidas: 12,5 centímetros de largo, 2 de 6 centímetros de ancho y una de 3,5 centímetros. Pasamos al corte.
Y para los que me preguntan dónde trabajo, aquí mismo tienen el paso a paso de esta mesa plegable, la solución definitiva si tienes poco espacio en el taller. Perforamos y avellanamos para no rajar la madera y después atornillamos. Y listo, ya tenemos nuestra prensa de banco terminada. Pasamos a probarla para que vean la fuerza de sujeción que logramos con este diseño. Si te sirvieron estos hacks, dale me gusta y suscríbete a Parnassá Stock. Coméntame qué otra herramienta te gustaría ver fabricada con materiales sencillos. Nos vemos en el próximo proyecto.